voy a completar a compartir como había considerado desde el versículo 15 hasta el versículo 32. Esa era mi intención. Ahora, ¿por qué era mi intención de esa manera? Porque el tema es difícil, hermanos, el tema es complicado, no ignoro su dificultad. Y la situación al segmentarlo demasiado, esto puede hacer que nos cueste trabajo entenderlo en su unidad como fue escrito. No obstante, ayer cuando terminaba por la noche me di cuenta que indudablemente podía hacerlo en una sola sesión. Así que hoy voy a compartir con ustedes del capítulo 15 del versículo 15 al versículo 24 y posteriormente estaré compartiendo del versículo 25 al versículo 32 y finalmente del 33 al 36. He dividido de esa forma porque también no ignoro que la siguiente sección tiene una parte en donde hay bastantes posturas, polémicas, etcétera, y aunque no voy a adentrar en todo de ellas, me es necesario exponerlas a la iglesia y me es necesario exponerlas en sus principales detalles y defensores, etcétera, y eso puede tomar algún tiempo. Entonces, puesto que no quiero pasar por alto ese punto importante del versículo 25 y 26, eso va a quedar para la siguiente ocasión. Espero en el Señor nos dé gracia abundante para que podamos mantener la unidad del texto y podamos tener el propósito por el cual el Señor ha dado este pasaje y esta carta tan gloriosa. En la ocasión pasada estuvimos examinando este capítulo 11, vimos que el endurecimiento de Israel no es total ni es permanente. Y los argumentos que Pablo dio para esto a la iglesia en Roma es el ejemplo que él mismo presenta, como un benjamita que es hijo de Israel y hijo de Abraham. Él se pone como ejemplo y él les dice a los creyentes en Roma que él es testimonio de que Dios no ha endurecido en su totalidad de manera permanente al pueblo de Israel. Y él era un ejemplo. Pero también nos muestra que las escrituras lo testifican. Y recuerden que para este momento las escrituras implica el Antiguo Testamento, porque todo el canon aún no se ha escrito. Y él hace referencia precisamente a los tiempos de Elías. Él nos presenta un muy buen ejemplo de cómo el Señor no ha olvidado a su pueblo, haciendo referencia a los tiempos de Elías, en donde Elías es precisamente su queja contra el Señor y el Señor le dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla. Por cierto, yo no sé si recordaron o leyeron esa historia, pero el clamor de Elías es: todo tu pueblo se ha ido en pos de Baal, es decir, menos yo. Y el Señor le dice: no, tú estás de pie por lo mismo que esos 7,000 hombres, yo los he guardado. Y estos dos puntos los llevan a concluir al apóstol Pablo teológicamente. Y les dice que en todo el tiempo de la historia de la redención, los que han sido salvados por gracia, no por obras. Es decir, no es su linaje, no es su consanguinidad o que sus padres sean los patriarcas, no es sus ritualismos, sino es por gracia. Y por lo tanto, si por gracia ha sido, aunque ha venido endurecimiento en parte a Israel, no obstante, por gracia hay un remanente que sigue siendo salvo. Y el apóstol Pablo continúa instruyendo a la iglesia en Roma de que el endurecimiento de Israel tiene propósitos redentores. El remanente de Israel ha hallado salvación, eso lo explica. Fueron endurecidos, pero no así los escogidos. Es decir, un remanente siempre ha hallado salvación, el remanente que el Señor ha guardado. Pero también nos enseña, citando a Moisés y citando a David, que Dios les ha retribuido conforme a lo que ellos buscaban y merecían.
Ellos buscaban establecer su propia justicia, lo cual, queriendo hallar la justicia de Dios por sus obras, no lo alcanzaron, pero sí los escogidos, como dice el apóstol Pablo, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no escuchar. Y luego cita a David y le dice, sea su convite para ellos trampa y enred, es decir, sean sus banquetes para ellos mismos dureza. Sea lo que ellos dicen ser una nación poderosa, su propio mal para que se endurezcan. Él cita un salmo y lo usa de manera imprecatoria, es decir, una maldición para aquellos que han rechazado. Él cita a David citando el Salmo 69, y de tal forma que Él les ha retribuido con lo que querían, endureciéndoles. Y este endurecimiento que Dios les ha dado, como lo vemos con toda claridad en la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenía un propósito en la historia de la redención. ¿Cuál era ese propósito? Que el evangelio fuera esparcido por todas las naciones y que la salvación llegara al pueblo de Dios, de los gentiles. Pero el propósito de Dios no se quedaba ahí, sino que la salvación de los gentiles iba a ser el medio que Dios iba a utilizar para que sus redimidos, sus elegidos, el remanente del pueblo de Israel, ellos fueran movidos a celos, pues ya no disfrutaban de lo que ahora los gentiles disfrutan, y entonces ellos también vinieran a salvación. Así que el endurecimiento que Dios les ha dado tiene un propósito redentor. Y Pablo continúa explicándoles cómo los inescrutables caminos de la fidelidad de Dios se observan en la manera en la que Dios obra. Aunque en un segmento muy particular no alcancemos a verlo, Dios está obrando sus propósitos y su fidelidad a sus promesas. Así que él va a continuar con esta argumentación y va a utilizar dos imágenes para poder explicar esta salvación de la cual él ha explicado, como el endurecimiento de los judíos es utilizado para la salvación de los gentiles y como la salvación de los gentiles es utilizada para la salvación de los judíos. Y entonces, al final de los tiempos, todo Israel será salvo, cuando la plenitud de los gentiles también. Y lo que él quiere mostrarles ahora con estas imágenes que va a hablar es que ambos, gentiles y judíos, o gentiles y israelitas, o el pueblo de Israel, han sido salvados, hermanos, tan solo por las misericordias de Dios. Yo espero en el Señor que eso pueda quedar guardado en nuestro corazón. Porque lo que Pablo está diciendo en el tema más amplio de estos capítulos es: Dios es fiel porque Dios salvó, no porque le debía algo al hombre, sino al hombre le debía juicio, mas por su misericordia Él escogió un pueblo en todos los tiempos y Él los ha llamado a salvación. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado y este pueblo sea bendecido por Él. Por lo tanto, si Él ha dicho esto y Él lo ha dicho, ¿quién puede oponerse a este pueblo? ¿Quién puede oponerse a este Dios y a este plan perfecto? Por lo tanto, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, en nuestro texto dice, versículo 15, porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Recordemos, Dios dio endurecimiento a Israel, ese endurecimiento vino para la salvación de los gentiles, la salvación de los gentiles es el medio para que la salvación de los judíos también pase. Y dice, versículo 15, su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? El endurecimiento de este pueblo trajo resultados positivos a los gentiles y por lo tanto gozo
Su exclusión trajo reconciliación al mundo. Ahora, hermanos, aquí voy a forzar que nuestras mentes empiecen a razonar. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo esto a la iglesia en Roma, porque si la exclusión del pueblo de Israel es la reconciliación del mundo, ¿a poco Dios dijo que el endurecimiento de Israel iba a traer salvación a todos y cada uno de los gentiles del mundo? No, hermanos. Esta expresión no está diciendo el apóstol Pablo que habría de venir salvación a todo el mundo, refiriéndose a todos y cada una de las personas que habitan en el mundo gentil. Esta expresión es una expresión utilizada en donde implica un gozo porque hay una reconciliación con el mundo gentil, pero hermanos, el mundo al que se refiere él es al mundo que él ha explicado en los capítulos anteriores, los que él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué es bien importante que entendamos la manera de la argumentación del apóstol Pablo? Porque después dice, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Antes de imponerle sentido a esta pregunta, como muchos teólogos lo han hecho, pensemos racionalmente sobre el pensamiento que Pablo viene diciendo de manera sencilla. Si la exclusión de los judíos hizo que hubiera gozo porque los gentiles que Dios había escogido vengan a él, ¿cuánto la admisión de ellos, del remanente, no traerá de la misma manera gozo? De la misma forma, su restauración debe de traer gozo, porque en ambos casos, la exclusión para la reconciliación del mundo como su admisión es una obra de la misericordia de Dios, no del hombre. Ahora, ¿por qué tengo que decir esto? Porque este es donde los argumentos empiezan a dividirse para las diferentes posturas que no vamos a ver esta tarde. Es aquí donde la argumentación empieza a ponerse complicada, porque según algunos teólogos, vida de entre los muertos tiene una implicación escatológica, es decir, una implicación de los últimos tiempos. No creo que sea el caso. No podemos interpretar estas dos oraciones en su naturalidad gramatical y decir que una tiene principios escatológicos, es decir, de los últimos tiempos, y la otra no, cuando el sentido es comparativo entre ellas dos. Una trae gozo porque la exclusión trajo la salvación de los gentiles, cuanto más la salvación del remanente de los judíos no debe de traer también gozo. Ahora voy a avanzar y se darán cuenta, quizás la siguiente ocasión llegue y regrese a este texto. ¿Por qué les dice esto? Porque Pablo tiene que tratar algo en el corazón de los creyentes en Roma. Pablo, como dicen algunos hermanos, no solo es una mente teológica, no es solo una mente dotada, es indudablemente inspirado por el Espíritu de Dios, pero también dotado con un corazón pastoral. Hay ciertas cosas que el apóstol Pablo tiene que tocar y que se darán cuenta por qué este tema empieza a tomar este rumbo. Él les va a explicar que es por gracia que ambos, sean gentiles o sean judíos, han sido salvados. Y que esa gracia o esa misericordia para este pueblo que ha rechazado a Dios, como él lo explicó en el capítulo 1, debería de llenar de gozo y no de enorgullecimiento, no de orgullo. Dice el versículo 16. Vamos a empezar a tratar el punto número 1, que es la misericordia para los gentiles. Y hermanos, aquí es donde tuve que dividirlo. La siguiente ocasión será la misericordia para los judíos. Misericordia para los gentiles, verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, Pablo va a usar el lenguaje, un lenguaje muy conocido para el pueblo judío, pero que también quizás ya era muy conocido para el pueblo no judío por la situación que ellos vivían en conjunto con este pueblo. Él está utilizando un punto que tenía que ver con el pan que se daba por las primicias de la cosecha. Eso lo encuentran en Números capítulo 15, verso 17 al 21.
Él está tomando este ejemplo para decir que si la primicia es santa, también lo era la masa restante. ¿Qué quería decir? Después de las cosechas se presentaba un pan y este pan era hecho con las primicias de la cosecha. Y este pan era santificado y era llevado delante del sumo sacerdote. Y entonces implicaba que este pan que se santificaba entonces toda la cosecha. Por lo tanto, todo el pan que se hacía de esa cosecha ya estaba santificado por las primicias. Y dice, de esta misma forma, las primicias son santas, también la masa restante lo es. Y luego dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Tengan paciencia porque tengo que explicarles esto para que vean el argumento en que lo concluye Pablo. Dice el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia y del olivo, teme. Ahí quiero detenerme. Versículo 16. Creyentes en Roma, si las primicias son santas, también la masa restante es santa. Y si la raíz es santa, también las ramas son santas. No solo las primicias. Estos son principios que ellos entendían claramente y que eran enseñados por Dios. Que la masa de las primicias era santa y que también la raíz era santa. Ahora, él pasa de hablar de la masa y de las primicias a otra imagen, y esta imagen tiene que ver con el olivo. Y dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, teme. Y ahora ya no es la masa, ahora es el olivo. Una imagen sumamente importante en la cultura de Palestina y de la cultura hebrea. El olivo era uno de los principales medios de su economía. Y si ustedes regresan al Antiguo Testamento, se darán cuenta que Moisés y los profetas y el libro de los Salmos constantemente está utilizando esta imagen. ¿Y qué nos quiere decir? Era algo que ellos constantemente veían, la planta del olivo. Y utiliza esta imagen del olivo para poder, junto con la de la masa, ayudarles a entender que tanto la masa principal como la raíz son las que santifican la demás masa y las otras raíces. La pregunta que debemos de hacernos entonces al analizar este texto es, Pablo, ¿a qué te refieres con la masa y con la raíz? Miren, hermanos, por como Pablo va a seguir hablando, es muy probable que no está refiriéndose a Cristo. Tampoco se está refiriendo a Dios. Es muy probable, por lo que él empieza a argumentar, que él se refiere a los patriarcas a los cuales le fue dada la promesa, como la masa en la que fue santificada o la raíz en la que son santificados el pueblo de la promesa. Ahora, déjenme explicarles por qué. Posiblemente se está refiriendo a ellos. ¿Por qué consideramos esto? Porque Pablo utiliza las dos para referirse a los gentiles como los que fueron añadidos. Añadidos a lo que sustancialmente santificaba. En un ejemplo toma la masa, en otro toma la raíz. Pero ¿qué fue lo que santificó a esta masa restante o a estas raíces que fueron injertadas? Esta masa principal y estas raíces. Que si nosotros consideramos lo que Pablo está hablando, tiene que ver con la promesa que Dios había hecho con su pueblo. Ahora, esa promesa fue dada a Abraham. Y en esa promesa en donde dijo que serían benditas o santificadas todas las naciones de las cuales desciende la simiente que es Cristo, ahí es donde fueron injertados.
Pero no es Cristo la simiente o la masa santificada, sino la promesa que Dios dio a Abraham de que vendría esa simiente para santificar a los suyos. Lo cual hace mucho sentido con lo que inmediatamente después les dice. Así que teme. Dice, sí, versículo 17. Y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y dice antes, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Hermanos, yo sé que esto es difícil, pero esta es la manera en la que el apóstol Pablo está tocando algo que era necesario para esta iglesia y que sigue siendo necesario para ahora. Si lo que el apóstol Pablo está diciendo, esa masa o esa raíz, es la promesa dada en donde el Señor iba a bendecir, y ustedes gentiles han sido injertados, fueron añadidos, ellos no tenían que olvidar algo que dijo el Señor Jesucristo: la salvación viene de los judíos. Este principio, aunque nosotros hablamos de la gracia y la salvación por gracia y no por obras, no debemos de olvidar nunca que en esa gracia y en el decreto eterno de Dios, a Dios le plació obrar por medio de un pueblo insignificante, escogido no porque fuera el mejor, pero es un pueblo que a Él le plació escoger. Mientras yo estudiaba esto y los diferentes comentarios, venía a mi mente precisamente la conversación de la samaritana con el Señor Jesús, en donde se establece este diálogo y donde dice: nosotros adoramos en este monte y ustedes adoran en este monte, nosotros también esperamos al Mesías. Y el Señor, con mucha misericordia y veredad, le dice: ustedes están equivocados, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Refiriéndose a la simiente, Cristo vino de los judíos. Y es sobre ese pueblo al que se le dio la promesa, de los cuales vienen todos los que han sido salvados, a los cuales a los gentiles, según el apóstol Pablo, han sido añadidos, y por lo cual ellos no debían de jactarse. No debían de jactarse. Dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas. ¿Qué ramas, hermanos? Las ramas que fueron desgajadas, las ramas que el apóstol Pablo acaba de decir fueron endurecidas. Dios les dio un espíritu de embotellamiento, su mente ve y no entiende. Dios les retribuyó conforme a lo que ellos querían. No te jactes contra ellos, porque si te jactas, sabe que no sustentas tú la promesa, la raíz, sino la promesa te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Los judíos fueron desgajados para que los gentiles pudieran ser injertados. Pero por su incredulidad fueron desgajados. Pablo empieza a ser mucho más claro. Fue la incredulidad del pueblo judío que rechazó a su Mesías, que permitió que el evangelio llegara a los gentiles, y creyentes en Roma, estas ramas que fueron desgajadas por su incredulidad, fueron desgajadas para que tú puedas creer. Así que, pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino porque Dios, no te ensoberbezcas, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, hermanos, ¿de qué ramas? ¿Quiénes son las ramas cortadas? ¿Quién es el olivo silvestre? ¿Quién es el olivo que contra naturaleza es injertado?
Hermanos, es evidente que el apóstol Pablo está hablando de un pueblo étnico judío y de un pueblo gentil. Y él está diciendo, y ellos fueron endurecidos para que tú llegaras, porque el endurecimiento de ellos se convirtió en la salvación de nosotros. Y esa salvación es lo que va a mover a celos a ellos. No obstante, no te jactes, porque ellos fueron desgajados por su desobediencia. Dios es soberano, ha guardado un remanente, Dios es soberano, ha salvado de entre los gentiles, pero el hombre es enteramente responsable. Y su endurecimiento ha sido que los ha hecho ser desgajados de esa de esa promesa. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hermanos, según lo que el apóstol Pablo está diciendo, la razón por la cual el pueblo de Israel fue desgajado de la raíz, ¿qué fue? Incredulidad. Incredulidad que obró en el corazón de ellos. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Esta enseñanza que el apóstol Pablo está diciendo, en la cual exalta que es Dios el que ha hecho esto, pero que el hombre es responsable de una cosa, la fe. La hace para decirles, no debería de haber lugar para el orgullo en ser partícipes de esta masa o de este olivo. No debería de haber lugar para el orgullo en haber sido partícipes de la masa que santifica o de la raíz del olivo. ¿Por qué empieza a decir esto el apóstol Pablo? Porque si ustedes avanzan en su lectura en el capítulo 12, pero con mayor claridad, en el capítulo 14, había un grave problema de orgullo en la iglesia. Había un problema grande de los gentiles sobre los judíos, en donde por causa de sus enseñanzas y de su conciencia, los gentiles tenían más libertad y empieza a haber menosprecio y orgullo sobre sus hermanos creyentes de trasfondo judío. Pero Pablo dice que debido al endurecimiento de ellos, esto trajo salvación a los gentiles. Esta gracia que se les dio por la fe no fue por sus obras, y esta gracia que les fue dada por su fe, a ustedes gentiles es la misma que se les puede dar a ellos. Y este endurecimiento que hay sobre ellos es el mismo que puede venir sobre ustedes. Porque quien sustenta la raíz y santifica la masa es uno, es Dios. Por lo tanto, no pueden tener jactancia creyentes en Roma, sino debería de haber humildad y gratitud. Y hermanos, un claro ejemplo de lo que el apóstol Pablo está diciendo para el tiempo en lo que nosotros estamos en las meditaciones, debería de venir a nuestras mentes la vida de Mefiboset, que va a aparecer un poco más adelante. Un hombre que entiende que él no es digno de estar en la mesa del rey, refiriéndose a David, y que reconoce que su indignidad es tan evidente que lo que él merecía era morir, pero que por causa de la promesa que David hizo con Jonatán, Mefiboset fue santificado para no perecer. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham es la que santifica a su pueblo, el cual no puede mentir ni rechazar sus promesas. El ejemplo de Mefiboset, del cumplimiento de un rey completamente débil como David y pasional,
que lo lleva a cumplir una promesa para su amigo Jonatán, nos debe de hacer pensar que si un rey terrenal pecaminoso tuvo la necesidad de cumplir sus promesas, cuánto más aquel que dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Ese es el argumento de Pablo en este texto. Pero así como Mefiboset no merecía eso, no era digno de sentarse a la mesa y lo tenía bien entendido, así los creyentes gentiles en Roma deberían de considerar su condición y decir junto con Mefiboset: porque perro muerto soy y no merezco estar a tu mesa. No obstante, estaba pasando lo contrario. Había jactancia y orgullo, porque ellos ya tenían la capacidad de disfrutar cosas que sus hermanos judíos aún estaban luchando mucho para disfrutar. Y Pablo les tiene que decir: la misericordia que ustedes han experimentado al ser desgajados y ser incluidos ustedes por causa de la promesa dada a Abraham, en la cual ustedes fueron injertados, les debería recordar a ustedes, gentiles, que nunca fueron parte del pueblo de la promesa al cual se le hizo un pacto, sino que ustedes fueron traídos de afuera y fueron injertados para que sus corazones, hermanos, no se jacten. ¿Y qué aprendemos de estos textos? Primeramente, aprendemos que Dios es el que obra todas las cosas. Él endurece el corazón de aquellos que le rechazan, pero Él salva o injerta a todos los que en Él creen. También aprendemos, hermanos, que el orgullo es una muestra de incredulidad. Porque lo que les está diciendo al decirles que ellos fueron desgajados por su incredulidad, ellos no deberían de enorgullecerse, sino tener fe, porque si ustedes se enorgullecen van a terminar haciendo lo que los judíos, siendo incrédulos. El orgullo es una muestra de incredulidad y es contrario a la fe. Por lo tanto, al enseñarles esto de la soberanía y de la fidelidad de Dios, o de los inescrutables caminos de la fidelidad de Dios, ellos deberían de tener humildad si en verdad han tenido una fe genuina. El orgullo del pueblo judío lo hizo despojarse de la fe genuina en el Dios que los salvó. Piensen solo un poco en Israel como nación, una nación que vio la mano de Dios, que salió de Egipto, una nación que dispensación tras dispensación, generación tras generación, veía la mano poderosa de Dios, y no obstante llegan al punto en donde el apóstol Pablo está relatando lo que ha pasado en ellos hasta el momento en el que el Señor ha venido a Sión para salvarles. Y no obstante, lo único que mostraban, según el apóstol Pablo, es que ellos habían querido cambiar la justicia de Dios por su propia justicia, porque era un pueblo contradictorio y rebelde, orgulloso. Y si ustedes recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino y los confronta, es precisamente esto, hermanos. Hermanos, en nuestro devocional familiar, hemos estado meditando, gracias al Señor, en el Evangelio según San Mateo. Y si ustedes recuerdan el propósito de este Evangelio, quién lo escribió, a quién fue dirigido principalmente, etcétera, 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 se darán cuenta que Mateo está queriendo, como un judío, decirle a sus conciudadanos judíos: Él es, Jesús es el Rey, es Dios, es el Mesías, es el profeta, Él es. Pero mientras Él exalta su autoridad en el Sermón del Monte por su integridad entre el hablar y el hacer, y mientras Él exalta su autoridad
sobre todas las cosas creadas, sobre las pequeñas cosas que pueden estar trayendo enfermedad, sobre los demonios, sobre las tempestades, mientras Él está exaltando en todos los ejemplos que les está poniendo a sus conciudadanos, constantemente les está acusando, pero ustedes cambiaron su justicia por la suya propia. Pero ustedes están queriendo siempre imponer sus propias obras. Aun cuando el Señor ha desplegado su grande gloria. Y esa incredulidad, por su orgullo, ha hecho que sean endurecidos. O como dice el apóstol Pablo en la primera carta a Tesalonicenses, que la ira de Dios venga sobre ellos hasta lo sumo. El orgullo del pueblo judío los hizo despojarse de la fe genuina que Cristo dijo era necesaria como un niño. Y descansaron en cualquier otra cosa, recibiendo su justa retribución. De la misma forma le puede pasar a los gentiles si se enorgullecen. Terminarán en incredulidad y recibirán su justa retribución. También aprendemos que el aborrecimiento al pueblo judío es contrario a las misericordias de Dios. Aunque Dios trajo endurecimiento, no obstante, nunca vemos que el apóstol Pablo se refiera a ellos con odio. Lo que es conocido como el antisemitismo es abominable y contrario a las misericordias de Dios. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas, hermanos? Esta enseñanza que el apóstol Pablo continúa dando de las misericordias para los gentiles y que después hablará de las misericordias para los judíos y que terminará su majestuosa explicación del evangelio que es poderoso y suficiente, tienen propósitos en la vida de nuestra iglesia como lo tuvo en la iglesia en Roma. Cada uno de nosotros creyentes, cada uno de nosotros, los que profesamos la fe en Cristo, debemos de tener el mismo cuidado por el cual Pablo está exhortando a esta iglesia, de guardarnos del orgullo. El orgullo que se puede levantar en nuestros corazones por ser parte del pueblo escogido de Dios sobre algunos familiares o amigos. El orgullo que se puede levantar en nuestros corazones por decir, nosotros tenemos una sana doctrina. El orgullo que se puede levantar en nuestros corazones sobre nuestros hermanos por ver el obrar de Dios entre nosotros. Nosotros también deberíamos de estar atentos a la advertencia de Pablo de no jactarnos de nada. Porque el problema de los creyentes gentiles en Roma es que precisamente habían olvidado de dónde salieron y se estaban enseñoreando de sus hermanos. Por lo tanto, tú y yo, hermano, debemos de escudriñar nuestros corazones y recordar quiénes somos como Mefiboset y recordar que fue por su misericordia que también nosotros hemos sido injertados. No nos enorgullezcamos sobre familiares o amigos, mucho menos sobre el pueblo de Dios, aun cuando el Señor conceda más luz. Pero también, hermanos, estas enseñanzas nos deben de llevar a motivar nuestros corazones a la humildad genuina que hace que tengamos una fe verdadera en Dios. Una humildad genuina no es aquella que entra y dice, ay, sí, pone cara de mudada y trata de exteriormente decir, miren cuán humilde soy, que nunca se ríe y trata de decir, ay, es que yo soy muy humilde. Esa es parte de la hipocresía, de la incredulidad que el Señor rechazó en los judíos. La humildad genuina es una humildad
que en el corazón dice, hágase tu voluntad y no la mía. Tú eres soberano sobre mi familia y no yo. Tú reinas este mundo y no yo. Es una fe que verdaderamente en el corazón está dispuesto, no mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú mandes. Es una humildad que está dispuesta a decir, sí, Señor, tomo mi cruz y te sigo. Una humildad genuina se ve en un corazón que está descansando en que este Dios que es fiel a sus promesas y que ha decretado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, orquesta todas las cosas de manera perfecta para cada uno de nosotros, aunque sean dolorosas y difíciles y cansadas, porque Él es Dios. Pero cuando nuestro corazón se enorgullece, se ve de otra manera. La humildad y la fe genuina se ve en nuestro servicio, amados hermanos. La humildad y la fe genuina se ve en nuestro amor de unos para con otros. La humildad y la fe genuina se ve en el anhelo y actos intencionales para que otros vengan a la salvación de nuestro glorioso Señor. No un corazón orgulloso, que por fuera quiere ser muy humilde, pero por otro lado dice, que mi vecino ni se convierta. Yo nunca anhelo verlo ahí. Mi jefe jamás quiero verlo en mi iglesia. Pero amigo, yo sé que hay aquí personas que no puedo decirles hermanos, porque su fe no está en Cristo. Quiero advertirte a ti esta mañana, a considerar la bondad y la severidad de Dios. Quiero advertirte en tu corazón esta mañana, por favor. Hemos rogado como iglesia por ti esta mañana, hemos rogado por ti esta semana, hemos suplicado a Dios para que puedas considerar seriamente la bondad y la severidad del Dios que orquesta el universo. La bondad para los que creen en Jesucristo, su Hijo amado, pero la severidad para los que deciden rechazarlo. Quiero decirte algo, mi amigo, porque en una generación hedonista, donde el hombre es el centro del universo, la gente piensa que le hace un favor a Dios al venir a la iglesia. La gente considera que le hace un favor a Dios al orarle. La gente piensa que le hace un favor a Dios al ofrendarle. Quiero decirte algo con claridad. No le haces un favor a Dios. Tú no sustentas la raíz. Él la sustenta. Pero Él misericordiosamente y amorosamente te está llamando al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Lo peor que puedes hacer en toda tu vida no es la drogadicción, no es la fornicación, no es todos los pecados a los cuales tu corazón está atado. Lo peor que puedes hacer en tu vida es rechazar a Jesucristo, el Señor y Rey, que vino para salvarte del pecado. Esa es la peor decisión de toda tu vida y que tendrá consecuencias eternamente, eternamente. Por favor, considera la bondad y la severidad de Dios. Tengas 8 años, tengas 70 años, considera la bondad y la severidad de Dios y mira a Cristo, aquel que fue traspasado por nuestros pecados, y pon tu fe en Él. Y deja que tu corazón pueda ver cuán precioso es Él. Arrepiéntete, por favor, te ruego, y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a pasar a la cena del Señor. Solo un breve recordatorio para los hermanos y amigos que nos visitan. En la iglesia practicamos la cena del Señor solamente los miembros de la iglesia. Esto no quiere decir que no consideremos que seas cristiano, no estamos diciendo eso. Simplemente que por el cuidado y la santidad de la mesa del Señor, la cena del Señor es ofrecida para los miembros de la iglesia local o
Si tú eres miembro de alguna otra iglesia y vienes de visita, y hemos sido avisados de eso, que eres miembro de una iglesia que cree en el Evangelio, que cree en Jesucristo, quien es Dios, puedes participar. De lo contrario, te pedimos que por favor te abstengas y guardes el orden que tenemos en la iglesia sobre la cena del Señor. Vamos a ponernos de pie todos, por favor, y vamos a darle lectura a la primera carta a los Corintios.